Belleza sin ficción, un podcast de la doctora Gros y el doctor Jorge Mercado. Bienvenidos, bienvenidas un día más a Belleza sin ficción. Soy la doctora Sandra Gros. Y yo el doctor Jorge Mercado. Y hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Ángel Macías, psicólogo sanitario. Vamos a entender un poquito mejor nuestra mente disfrutando por el camino. Bienvenido, Ángel. Hola, ¿qué tal? Encantado. Queremos saber un poquito cuál es tu filosofía en cuanto a la psicología. Vale. Cuéntanos tu forma de verla. Bueno, yo tengo una forma de ver la psicología, intento que sea muy sencilla, porque la idea que quiero transmitir tanto en mi consulta como en las redes sociales es la misma, a que la salud mental sea algo más accesible, más transparente para todo el mundo. Y mi forma de verlo se basa un poquito en que cuando una persona acude a consulta se basa siempre en una premisa, y es que no se siente libre o no tiene el control de su vida. Como consecuencia de eso aparecen pues toda la amalgama de trastornos mentales, ¿no? Claro. Y hoy en día que sabemos que la ansiedad, la depresión, los trastornos de la conducta alimenticia van en aumento, ¿cómo crees que, que los jóvenes parece que tienen una sensibilidad cada vez mayor? ¿Cómo crees que les afecta, desde mi punto de vista, las redes? ¿Pueden tener un trasfondo en esto creciente o cuál crees que es el núcleo subyacente de todo esto? Bueno, núcleos como tal habrá muchos. Sí es verdad que las redes, mencionando las redes, pues es un foco muy importante, porque las redes nunca muestran la realidad, solo muestran lo que las personas, exactamente, lo que cada uno quiere mostrar. Tendemos la mala costumbre, ¿no?, de mostrar solo lo bueno, ¿verdad? Entonces parece que todo el mundo es feliz, que todo el mundo vive bien, que todo el mundo tiene de todo. Y luego, al compararse, uno compara lo que tiene y lo que no tiene, que lo sabe, con lo que ve, que solo se ve lo bueno, y al final uno siempre sale perdiendo, ¿no? Entonces, sí, de ahí empiezan a salir todos estos problemas. Genera mucha frustración, ¿no? Claro, sí. Y yo quisiera saber que algo que, aunque parece obvio, pero cómo está relacionada la autoestima a la percepción de la belleza, porque tiene... O sea, bueno, cuéntanos tú, ¿cómo está vinculada la autoestima a la percepción de la belleza? Vale, es complejo. La autoestima como tal, como su propia palabra indica, necesita que sea auto. ¿Qué significa? Que sea propia. Y normalmente muchas personas tienen el problema de que basan su estima en lo que esperan de los demás, o lo que los demás, esperan de ellos, ¿no? Entonces siempre se basa en algo externo. Y pocas personas tienen una autoestima como tal trabajada, eso, ¿no? Que base lo que quiere y lo que no quiere en su vida en lo que realmente uno es. Y ahí empieza y radica el problema, que intentamos cumplir, ¿no?, con unas expectativas de los demás, o para yo valorarme, quererme, o mi autoimagen sea positiva, voy a necesitar mucho la opinión externa, hasta el punto de depender de ella, y ahí empieza el problema. Claro, o sea, no me descuido yo para intentar agradar a los demás. Claro. Y... sí. Hay una tríada muy interesante, que yo la trabajo mucho en consulta, que creo que hace muy sencillo de entender, que es la de la autorrealización, el autoconcepto y la autoestima, y la relación que hay entre ellos. Autorrealización es hacer cosas, para que me entendáis sencillamente. Autoconcepto es lo que yo soy y autoestima es lo que yo me valoro, ¿bien? Entonces yo hago cosas que me hacen ser lo que soy, que me hacen valorarme por ello, y normalmente las personas, cuando empiezan a tener ciertos problemas de salud mental, el auto no aparece y todo se basa desde un punto de vista etéreo, es decir, externo. Hay una heterorealización, un heteroconcepto, una heteroestima, y ahí surge el problema y la dependencia, ¿no?, del resto de áreas vitales. Pero cómo nos ven y nos perciben las personas y el impacto que nosotros generamos en ellas sí que es importante, ¿no?, a nivel social, cómo nos relacionamos y demás. Y llevándolo un poquito a nuestro campo, a la medicina estética, a la belleza, ¿cómo ves tú que influye todo eso? O sea, básicamente, el hecho de hacerse tratamientos de medicina estética, ¿tú lo verías como algo que la gente hace más para sí mismo o de cara a una imagen que tú pretendes tener para los demás? Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay personas que lo hacen desde una plenitud consigo misma. Yo sé que estoy bien, yo soy feliz conmigo misma, conmigo mismo me siento pleno, y desde ahí decido operarme, pero si no me operara no habría problema, con lo cual ahí se nota que hay una autoestima. Y luego hay personas que lo hacen para tapar algo, y ahí empiezan a surgir problemas de dependencia a las operaciones, obsesiones a las operaciones, trastornos que puede haber mentales de fondo,
intento tapar siempre con la operación algo que no puedo solventar por mí mismo, ¿no? Yo a lo largo de estos años lo que he visto es que, bueno, aquí cuando hablamos de trastornos y de patología y de tal, yo creo que todos, para aclararlo a la gente, yo sé que no lo estás diciendo en ese sentido, pero que todos tenemos desde el sano perfecto hasta la patología, todos estamos ahí metidos en ese rango. Y sí que veo que las personas todos venimos con ciertas inseguridades, dudas, presiones sociales, y por eso es importante darle la parte emocional a la clínica nuestra. Y lo que me gustaría ahora entrar más adelante, pero lo digo porque muchas consultas son rápidas, muchas consultas son express, y creo que es muy importante la valoración inicial del ser humano, la persona, y cómo te encuentras y tal. Tomarte tiempo, ¿no? Para conocer un poco al paciente, los motivos que le llevan a el propósito por el que se opera. Efectivamente, para qué te operas o te realizas un procedimiento estético, al final es importante tomarte ese tiempo y manejar las expectativas del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que esperas conseguir? ¿Podemos ofrecerte eso o no? Y tiene muchas veces que ver con la personalidad de cada uno o lo que se ha vendido en redes, las edades, ¿no? ¿Tú dirías que la gente joven es a lo mejor más exigente con los resultados o no? Pues yo no sé si hay una estadística o tú tengas constancia de eso, pero yo sí creo que hay más presión en la gente joven a encajar en un molde. Hay un factor clave, según algunos estudios, ¿no?, que he podido ver con respecto a cómo afecta las operaciones estéticas a nivel mental. Uno es la madurez mental. Entonces, claro, aquí ya no hablamos tanto de edad, es verdad que, ¿no?, por sentido común, mientras más jóvenes seas, más inmaduro eres, porque no te ha dado tiempo. Pero no necesariamente. Pero no necesariamente. Algunos que seguimos inmaduros. Hay adultos de 60 años que pueden ser más inmaduros que un niño de 15, ¿no? Y es cierto. Entonces hablamos, ¿no?, más que de edades, aunque sí podemos tirar a que el abanico de gente más joven pues es más inmadura de primeras, pero más sería la inmadurez, ¿no? La inmadurez, la poca tolerancia a la frustración. Hay muchas personas adultas con poca tolerancia a la frustración. Evidentemente los niños tienen menos, pero no le ha dado tiempo a aprenderlo, pero los adultos también. O incluso cosas interesantes como no solo la baja autoestima, que hablábamos, ¿no?, sino que es muy curioso que una alta autoestima también es muy peligrosa. O ¿qué puede pasar? O cómo, exacto, perdona. Sí, bueno, pues un nivel de euforia alto, o un nivel de autoestima muy alto, que te puede generar una falsa sensación de confianza y generarte con ello unas expectativas muy altas de cómo va a salir una operación, puede determinar que luego cuando te la hagas nunca sea suficiente, no estés conforme, y ahí entran ya nuevos factores como la dependencia a operarte o obsesionarte con ello. Y sí, porque cada vez vas no a más, conseguiste a más. lo que veías en tu momento más alto. Exactamente, y puede ser directamente por una expectativa mía que yo tengo muy alta, desde una falsa sensación de control, ¿no? Y porque tengo un estado eufórico muy alto, me siento muy bien y como que me da la sensación de que todo va a ir bien, todo va fenomenal. Yo no había caído, y también si no va bien, ya no solo de resultado estético, si hay alguna complicación será más duro el golpe, ¿no? Exactamente. Y luego vemos que cuando una persona se opera, si no se ha trabajado esa base psicológica primera y no hay un encuadre claro, no se sabe el motivo, los propósitos y demás, puede determinar a un empeoramiento, porque al final somos personas, ¿no? Entonces puede haber un empeoramiento de la salud mental de los pacientes, lejos de ayudar, que en muchos casos también se sabe que ayuda, y hay muchos factores positivos sobre operarte que pueden ayudarte a sentirte mejor contigo mismo, mejorar tu autoestima. Es evidente, los factores positivos son evidentes. Sí, la verdad que nosotros tenemos historias muy bonitas de pacientes que se encuentran mejor, cómo hay... que incluso pues cosas, o sea, suena a lo mejor un poquito fuerte, pero embarazos después de tratamientos, gente que se siente más realizada con su trabajo, consigue más trabajo, era más retraído a lo mejor y se abren más socialmente, encuentran pareja, ¿verdad? Mucho, son historias muy chulas y el feedback de los pacientes es muy positivo, pero hay que tomarse ese tiempo también con el paciente. Sí, hay un punto ahí interesante que has dicho, que es el tema social, el tema familiar, ¿no? Hablábamos antes. Cómo, es decir, el paciente que se interviene tiene que saber o ser consciente de que como los demás le van a ver, esa imagen que va a proyectar hacia los demás puede cambiar.
Y tiene que aceptar que quizás necesitan las otras personas un proceso de adaptación a esa nueva imagen que tú aportas, porque no estén preparados o porque no les resulte un poquito distónico, ¿no? No haya como una sintonía entre la imagen que yo tenía de ti de antes y la que tengo ahora nueva, y eso requiere un trabajo y el paciente debe saberlo, porque tanto él se puede ver raro como le puede ver raro a él, y luego ahí empiezan los problemas. Yo eso lo entiendo, pero sí siento que está llevado igual como si llevamos a la patología mental, también está llevado normalmente a los tratamientos más exagerados o más notorios o más evidentes. Cuando te centras mucho en lo que es la naturalidad pero real de anatomía, de tal, y eso no es perceptible, simplemente eres tú más descansado, más fresco, realmente es verdad que eso no supone una violencia. Por eso creo que el error de estos tratamientos tan llamativos, normalmente en mi opinión, y repito que es mi opinión, vienen por un mal diagnóstico, porque creo que o se le ha dejado elegir al paciente, y creo que en cualquier sector profesional es el profesional que te tiene que guiar a ti como usuario, ¿no? Yo no puedo venir a ti y decirte necesito esta terapia o este consejo, ¿no? Pues creo que en la medicina pasa lo mismo. Y cuando son tan notorios que requieren esto, que vienen mucho pómulo, mucha boca o mucho de todo. Sí, bueno, yo me pierdo un poco ya porque ahí. Pierdes tu esencia al final. Yo creo que eso es lo que le puede chocar Mm. a tus familiares, ¿no? Si ya no te reconocen como la persona que eras antes, ahí hay un salto que yo entiendo que para algunos es difícil de encajar, pero como decía Jorge, si vamos respetando la anatomía de cada persona y es una transición o una evolución apenas perceptible en el sentido de que te veas solamente más descansado, más favorecido y no cambias tu esencia, creo que esas situaciones se darán muchísimo menos. Sí, hay un caso que yo, cercano a mí en consulta, de una mujer que se fue a operar, ¿no? Y en este caso era de los pechos, ¿vale? Entonces, cuando fue a operarse, fue a pedir varias opiniones y a ella le resultó un poco chocante que el primer médico al que vio, pues le dijo, esto es lo que vamos a hacer, porque ella venía con una demanda, quiero esto, y vale, te lo hago, y el precio es tanto, ¿no? Luego fue a otra clínica y le dijo otro doctor que eso nunca se lo haría, y que no se lo pensaba hacer, y que si quería que se lo hiciera, que se fuera con el otro. Pero que él no iba a hacer eso porque no es lo que anatómicamente le tocaba. le Sería viene un bien. poco Para nosotros eso nuestro caso. es lo que está bien hecho. Exactamente. Y por eso, ¿no? El nombre del podcast, que por eso me interesaba tanto venir aquí, ¿no? Esa belleza sin ficción, ¿no? Claro. Sin películas, ¿no? Sin Y películas, sin sin fliparnos, historias. ¿no? Vamos a hacer las cosas bien. Con Entonces, ese caso que contaba una paciente mía en consulta, pues fíjate tú, ¿no? Lo llamativo que es. Que al final se operó evidentemente con el segundo profesional, y gracias a eso quedó bien. De la otra manera podía haber quedado muy mal y hubiese generado unas repercusiones negativas tremendas. Claro, sí, porque generan Importante. una inestabilidad en que no se ven y entran en la cadena a hacerse otra cosa, y es porque las cosas no están puestas. Y a eso lo llamamos dismorfia iatrogénica Sí, muchas eso, veces. dismorfia iatrogénica, la causamos los médicos por un mal diagnóstico. Pero bueno. Bueno, pero cuenta un poquito en qué consiste. Bueno, la dismorfia iatrogénica es que creo que lo cuentan en otros podcasts, pero bueno, básicamente lo menciono porque es una cadena muy común que veo cómo inicia. El tratamiento más demandado en la gente joven, por ejemplo, son los labios. Entonces, muchas personas que tienen labio fino, el problema que tienen realmente es un defecto óseo del maxilar y de la mandíbula, que si lo compensas, automáticamente el labio va a mejorar. Pero entonces, como no lo han compensado, el mentón es pequeño, el maxilar está metido y le dan más volumen aquí. Entonces lo que generan es más descompensación del rostro. Entonces la paciente lo dice, no, y le han empeorado el surco, porque claro, si el maxilar está detrás y encima has aumentado el labio, empeoran los surcos. Ah, no, entonces ahora es el pómulo, y ahora va el pómulo. Y si está fuera de plano, ya ni te cuento el labio. No, luego el surco, ahora la mandíbula, ahora el mentón. Entonces todo parte, es una cadena de cosas. Y luego la paciente, lo peor es que desde la medicina se le tacha de dismórfica, que ahora vamos a entrar en la dismorfia. Que va pidiendo un tratamiento tras de otro, incluso cambia de médico, ¿no? Diciendo, bueno, es que no me está gustando del todo cómo me están tratando. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente, y entonces parece que es porque esa paciente es pues muy demandante, pero realmente es porque ya no se reconoce. Y ahí hablamos de que el problema en cuestión es del profesional, ¿no? Es un mal diagnóstico. Claro. Que bueno. Y ahora, en cuanto a la dismorfia, Sí.
Cuéntanos cosas, El porque melón. el melón, ábrenos el melón este del artículo Sí, de la que dimorfia ahora les corporal, ¿no? pondremos el anuncio, porque a mí me interesa que tú nos expliques desde tu punto de vista. La estamos valorando, la debemos de valorar. ¿Tenemos que ir nosotros, los profesionales, a valorarnos o no? Bueno, Cuéntanos. pues en esos artículos que hemos estado analizando, pues sí, resulta llamativo que no solo son los pacientes, muchas veces los que tienen esta patología, sino que el mismo profesional que interviene en el diagnóstico y va a decir qué tratamiento se va a hacer o qué operación se debe hacer, e incluso, según tengo entendido, ya me corregís si no, las enfermeras que trabajan con estos doctores son personas que padecen el trastorno. Entonces, si yo tengo una... Más incluso que los pacientes, perdona que te Exactamente. interrumpa. Entonces, O sea, eso... el porcentaje es mayor, ¿verdad? Entonces, es muy interesante que sí, claro, yo tengo una distorsión cognitiva, que para el que no me entienda es que veo las cosas de otra forma, básicamente, a como son, y voy a operar en función a una cosa que veo mal, el resultado evidentemente va a ser malo, ¿no? Claro. Entonces, y ya no solo eso, sino hay un dato muy curioso, a nivel psicológico aumenta el riesgo de obsesiones, depresiones, ansiedad e incluso el 50% creo que era, aunque ahí a lo mejor me tiraba un triple, pero aumentaba mucho el riesgo de suicidio. Ideas, sí, De suicidio. Es decir, una persona con dimorfia corporal tiene un porcentaje de suicidio mucho más bajo antes que después de operarse. Sí, no acaba en buenas manos, claro. Qué pena, ¿no? Porque pudiendo guiarla bien desde la parte psicológica y desde la parte médica, qué pena que pasen estas cosas. Pues sí, porque todos tenemos a lo mejor alguna incomodidad con alguna parte de nuestro cuerpo en algún momento ¿Tú? determinado de nuestra vida, o yo no. ¿Cómo puede ser? Y eso no quiere decir que tengamos un trastorno, Evidentemente. pero ¿cómo podemos ayudar a las personas que sí que lo pueden tener o que empieza a incomodarles algo y les obsesiona o les impide seguir su vida a lo mejor de forma habitual? ¿Cómo podríamos orientarlas a que Mira, hay buscaran ayuda? una manera que enfoco, porque el tema de las obsesiones de por sí es un tema un poco difícil de entender. La gente no entiende por qué se obsesiona o qué es una obsesión. Explícanos. Entonces, como yo lo entiendo, para que me entienda todo el mundo, que es una forma muy sencilla, cuando una persona se obsesiona con algo, normalmente es porque tiene un problema en su vida, muchas veces tiene un problema en su vida que no tiene nada que ver con la obsesión, y la obsesión lo que está haciendo es distraerle de. Entonces, O sea, es como un refugio mental de otro exactamente, problema. Exactamente. Entonces, las personas que tienen un perfil obsesivo o personas que sufren TOC, por ejemplo, muchas veces, la mayoría un TOC de por sí, una persona, me lo invento, ¿vale? Pongo un ejemplo, tengo que comprobar si la luz está encendida o no. ¿Qué tendrá que ver eso con mi vida? Nada. Pero lo que hay de fondo no es que tú tengas un problema con la luz de tu casa, es que a lo mejor no te atreves a divorciarte. Entonces, Vale, claro... te da como control, ¿no? Sobre no, tu me da, vida. me da una distracción. Es decir, yo tengo un problema aquí que me Dejo duele de mucho, pensar en eso. no Vale. considero que tenga control sobre él, pero si tengo control sobre esto, que me obsesiono con que es importante, que yo sé que no, pero y si sí, y aquí estoy pulsando el botoncito y la ansiedad se reduce, ¿no? Pero el trasfondo es que hay otra cosa ahí. Entonces, cuando una persona con obsesiones, con dismorfia, con tal, viene a consultar, es muy importante saber su historia. Sí, yo no lo llevo tanto a la patología como tal, pero sí que es verdad que lo vemos mucho en la consulta. Hay personas que vienen y además de verdad que las veo guapas porque has visto su evolución. Esto es importante, acuérdame que hablamos de la evolución visual porque ahora te quiero contar una cosa. Pero las veo mucho mejor, las veo guapas y a veces me viene alguna así, no, es que estoy mal y no me veo bien. Y entonces empiezo a hablar con ella y al final la consulta se quedó en que nos tomamos un café y estuvimos medio intentando arreglar su vida. Claro. Y se va bien sin hacerle yo nada. Cuando hablo, doctor, de obsesiones, no hablo de que tengan que tener un trastorno. Yo puedo tener obsesiones en un momento dado porque tengo un problema en mi vida. Como decía al principio, algo en mi vida se descontrola, algo empieza a fallar, lo que sea, ¿no? Y de repente empiezo a obsesionarme con cosas. Son mecanismos de defensa del cerebro, de distraerte por aquí, ¿no? Y no tiene por qué ser un trastorno de por sí, sino que en cuanto se solventa la situación, todo vuelve a su normalidad. Y no tiene que llegar a tener la T, ¿no? De trastorno. Obsesiones tenemos todos, en mayor o menor medida, ansiedad tenemos todos, estados depresivos, episodios depresivos podemos tener todos en medidas pequeñitas o un problema ya grande, pero no tiene por qué haber una T, ¿no? Lo que sí es tener conciencia de qué es lo que hay, que no es una T, para no provocarla, ¿no? Claro. Luego voy a operar y al final acaba con un trastorno. Sí, no empeorar lo que era algo pequeño, no hacerlo más grande. Qué buen punto. Entonces, ¿tú qué nos aconsejarías? Sí, bueno, a los profesionales y a los pacientes, porque es diferente, pero como profesionales.
como profesionales que, bueno, que Deberíamos hacer interconsulta con vosotros previa. Pues mira, podría ser. Incluso, al igual que yo, por ejemplo, tengo trabajo en contacto con psiquiatras, ¿no? Porque hay veces que ciertas patologías no se pueden abordar solo desde el punto de vista psicológico y se necesita ese plus. Entonces, de lo mismo, vosotros que sabéis, sois tan conscientes de que tenéis en vuestras manos la salud mental de las personas, que mínimo que no solo tener conocimientos de por sí, ¿no? El estar formado en eso un poquito, sino el también tener a profesionales a vuestro alcance para derivar en un momento dado. Como decían en esos estudios, Bueno, hay veces te tenemos aquí. Bueno, pues, en algunos estudios se decía que es súper importante que si un doctor, una doctora ve que el paciente no está preparado, se pospone la operación. No que no te vaya a operar, pero te voy a operar cuando tengas conciencia de por qué te opera, qué está pasando o cómo puede repercutir en ti, ¿no? Entonces, sería una buena solución. Aparte de tener instrumentos también para evaluar eso. Que en eso tenemos que revisar los Cuestionarios. instrumentos, ¿no? Los cuestionarios, ¿no? Pues también. Exactamente. ¿Nos vas a ayudar con los cuestionarios? Bueno, en la medida de lo posible, sí, claro. Eso. Ángel, y la gente que oculta sus tratamientos de belleza, sus cirugías, su medicina estética, hoy en día que ya está como más a la orden del día, que un porcentaje cada vez más amplio de la población se preocupa por su imagen y se somete a X tratamientos, ¿por qué crees que sigue siendo tan tabú? Bueno, pues es un punto interesante. Es como el que no solo el que hace cualquier tratamiento, ¿vale? No solo el de estética, por ejemplo, sino también un tratamiento psicológico. Porque la gente lo oculta, porque entiende que es malo, porque entiende que algo malo está pasando, o que le van a evaluar negativamente, o que lo van a juzgar, porque nos importa mucho la opinión de los demás, lo que hablábamos del autoconcepto. Pero claro, si yo sé lo que soy, sé quién soy, sé lo que quiero hacer con mi vida, lo tengo claro, desde una plenitud hago y tomo decisiones, normalmente ese tipo de personas no tiene problemas para decirte voy al psicólogo o me he operado de esto, de lo otro, o me he intervenido aquí o allí. Porque hay un trasfondo de una base de sé lo que estoy haciendo con mi vida, soy consciente de las consecuencias, de todo, tanto positivas como negativas, y lo hago porque quiero y soy libre y ya está, que es la base, ¿no?, que os decía al principio. Muy bien, muy bien. Pues nada, desde aquí fomentamos a que la gente hable de todo con transparencia y respete también lo que hace el resto del mundo, Totalmente. si no hace daño a nadie. Y que todos debemos ir a terapia. Yo creo que todos Sí. tenemos que ir a terapia. Canasta básica, Canasta básica. leches, huevos, terapia. Terapia, sí, exactamente. Y que también... Leches. Leche y huevos, perdón. Leche, huevos, terapia, ¿no? El tema es, bueno, que también te puedes conservar el derecho a no contarlo. Totalmente, La vida, todo lo que es te digo, aceptable. salud todo mental es es aceptable. libertad, y si yo libremente voy al psicólogo y tampoco quiero ir diciendo por ahí que voy, Es que pues el problema. tenemos que mejorar como seres humanos la comunicación, porque todo esto en las redes sociales, la presión, el ocultar, el hacer y tal, yo lo veo con los chicos, los adolescentes ahora todos llevan el mismo pelo, me cuesta identificarlo cuando salen del colegio en masa, llevan todos el mismo corte, aquí lo vemos, nos piden la misma boca. Yo creo que estamos mejorando en cuanto a la presión de la boca, pero es verdad que sigue habiendo mucha presión. Y entonces, ¿cómo es que podemos, o tú cómo percibes esta presión a los jóvenes? Que esto, ¿en qué se traduce para ellos? ¿En qué se traduce? ¿En inseguridad? ¿En miedo? ¿En qué se traduce? En eso justo que acabas de decir. En inseguridad y miedo. Exactamente, inseguridad, el miedo, el no saber quién soy, esa pérdida de identidad, necesito los labios para tener más seguridad en mí mismo, ¿no? O cómo considero que esa persona es segura y tiene lo que sea, esos rasgos, pues yo los quiero también para mí, porque así seguro que voy a ser tan seguro como esa otra, ¿no? Entonces nos creamos unas falsas sensaciones, unas falsas expectativas y empezamos a tomar malas decisiones en ese sentido. ¿Y qué, perdona, cómo va? Es que me ha venido aquí ahora la idea de lo que necesito. ¿Cómo suponen o cómo compensan esas debilidades con likes, con corazoncitos, con cosas en las redes sociales? ¿Realmente es felicidad? ¿Es dopamina rápida? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona Es esto? dopamina rápida, evidentemente. Es dopamina Todo rápida. lo que tú busques fuera y lo llames felicidad es mentira. La felicidad la tienes uno. Hay una ¿Cómo era la frase, frase esa? sí, hay una frase muy chula, ¿no?, que decía un tipo muy famoso, que la felicidad, intentar buscar la felicidad fuera es como intentar buscar los ojos, buscarte los ojos. Bueno. La felicidad la tienes tú dentro, ¿no? Entonces, parece que si yo, eso no, una tontería, subo una foto, si tengo 50 likes es que más o menos bien. Y si tengo solo 2,
pues entonces muy mal, ¿no? Entonces esa foto ya no vale, parece que pierdo ese Es una sentido. validación constante. Claro, pierdo ese sentido, entonces pues, ¿yo por qué hago esto? ¿Yo subí la foto porque me gusta la foto o he subido la foto porque quiero que le gusten a los demás? Y ahí empiezan todos estos problemas y no solo eso, las redes sociales tienen un impacto brutal en que la gente se cree todo. Sí. Y ahí tenemos un melón que abrir tremendo porque yo tengo un caso de un paciente, no tiene nada que ver con el caso de estética, ¿no? En este caso, pero que me dice que Ángel, es que yo me estoy planteando dejar a mi mujer porque en un vídeo que he visto en TikTok dice que si tú tienes estas sensaciones significa que quieres dejar a tu pareja. Y te viene a consulta así. ¿Sabes? Entonces, claro, es que es muy importante concienciaros de que hay que chequear quién está diciendo qué, ¿no? Sí, no todo Y vale. ver el currículum que hay detrás del profesional, la profesional que se encarga de ello, ¿no? Claro. Súper Pero importante. ahora pregunto una cosa, pero es que no te he dejado. Déjame hablar. No, porque es que se me va a ir, se me va a ir. Y yo ya soy mayor y se me van las ideas. Te lo pregunto porque los likes están validando imágenes, esto me lo contaste tú, que lo hablaste con Harris y tal, están validando las imágenes que no son o que están alienizadas de las personas, ¿sabes? Los pómulos exagerados, la boca tal. Porque a todos nos ha pasado, supongo, que te quedas viendo una foto que dices, ¿qué le pasa en la boca? ¿Qué le pasa en la el tiempo que le dedicas a esa imagen o el regresar a verla, La retención. eso hace que las El plataformas algoritmo. te lo muestren más. Exactamente. Y las hacen más populares. El hecho de que sea más llamativo no significa que sea más bueno. Exacto. Y entonces las redes están generando también, digamos, o validando unas imágenes Negativas. negativas, pero al validarlas, pues hacen que esas personas lo vean como buenas. Exacto. Y te vuelve a mandar ese tipo de imágenes, o sea, vas incrementando cada vez y eso se transforma en tu realidad, ¿no? Que es también otro problema de las redes sociales, que solamente te muestra lo que quieres tú ver. quieres ver o lo que, o con Al final lo que no es, fíjate tú, suscita interés. no es ni lo que quieres ver, porque tú a lo mejor empiezas a ver algo que no quieres ni ver, pero lo ves, te llama la atención, ese mensaje es negativo, entonces te sigue trayendo ese mensaje el algoritmo, porque el algoritmo lo que quiere es que tú consumas, no que consumas algo sano, sino que consumas lo que sea, aunque sea porquería, y entonces, o desinformación, entonces tú sigues viendo ese tipo de vídeos, y al final lo que tú dices se convierte en tu realidad, porque de 3 horas que me dedico a ver vídeos, ¿no? Pues todos son de ese tipo de mensajes. Y al final me lo creo, al final lo valido, lo hago real y ahora tomo una decisión de quiero eso. Y ahí, pues, problemas por todos lados. Y una persona que ahora me toca a mí. Y este tipo de persona que busca un cambio tan radical en su rostro o en su cuerpo, vamos a centrarnos en el rostro a lo mejor porque es como la parte que nosotros más trabajamos y más dominamos, y vemos esas supermasculinizaciones o esas alienizaciones que le llamábamos, ¿no? Hay De por que ahí todas las alguno, caras ¿no? parecen iguales. Hay por ahí alguno que Por se llama ahí- Alien, no sé por ahí qué. tenemos Sí, alguno. bueno, eso ya es otro rollo horrible desde mi punto de vista, claro. ¿Qué es lo que lleva a una persona, aparte de que pueda ser presión social, pero cómo es posible que tú ya no te reconozcas a ti mismo y prefieras ser tan de otra forma, ¿no? Yo creo Con lo que- bonito que es la individualidad. Claro, yo creo que eso oculta de base lo que ya hablábamos antes. Hay un agujero enorme, una carencia enorme que puede deberse a cualquier cosa a nivel psicológico que yo estoy tapando con algo. Como eso no se tapa, porque el agujero lo ha producido una cosa y yo lo estoy tapando con otra que no tiene nada que ver, pues yo sigo intentándolo, sigo yendo a más hasta un punto de vista, patológico, totalmente, en el que eso nunca es suficiente. Me obsesiono, dependo de más tratamiento, cada vez quiero más. Y me da la sensación de que con eso voy a tapar el problema, pero no. Pero Ya puede no. ser porque haya una distorsión cognitiva, Y como luego hablamos tendrás antes. un problema peor, como Claro. estas las Claro. chinas o coreanas que se cambian la cara Que entera. se pegan la plastilina en la nariz. Con la nariz que se lo quitan y se cambian el color de las lentillas y Que la son boca. otra persona, ¿eh? Cuando y tú se ves los quitan el antes y los maquillaje. maquillajes. Como el doctor, como el señor Patata, ¿no? Se quitan las orejas de la nariz y de repente ahora me pongo otra y según Sí, según ese- la situación, parece que según lo que haya afuera es lo que me tengo que poner, ¿no? Claro, claro. Y ahí pues, está perdiendo la identidad. Y por luego completo. amaneces al día siguiente y dices, ¿Quién es? ¿quién es? Totalmente. ¿Qué he hecho? Y también yo creo que me lo he preguntado muchas veces, ¿qué pasa con las parejas? Me da igual si chico o chica, pero tú te vas a hacer un tratamiento
quedas mal, exagerado y la pareja tiene que adaptarse. Bueno, eso es lo que Sí, lo que comentabas tú hablábamos antes, ¿no? Ya sé, me diréis un concepto machista de pareja, de tal, pero hablo hombres, mujeres, me da igual, pero al final es la persona con la que convives, estás acostumbrado a verle de una manera, te has enamorado de ciertos rasgos de esa persona y ahora te parece... Puede pasar Bueno, y pasa, es lo que hablábamos al principio. Sí, y estamos normalizando unos nuevos cánones de belleza que no son reales. Si tú analizas, ¿no? Que nos hemos parado muchas veces también en los escaparates a mirar, oye, estos labios o este pómulo o esta definición mandibular no es real. O sea, Y ya lo no, ponen en- fuera de y lo Photoshop. ponen en o sea, publicidad, ¿verdad? y es como el estándar. Entonces, pues claro que hay mucha presión para la gente de Si hablamos de eso, por terminar siendo ejemplo, de o otra cuando, forma. vemos anuncios de, por ejemplo, de gimnasio o de centro y ponen de imagen al típico fortachón gigantón y entonces están validando que esa imagen es positiva, que eso es lo que hay que conseguir y que eso es a lo que hay que llegar, a lo que hay que, ¿no? Y ahí Tu empezamos mejor con, versión. claro, Me muero. con personas que empiezan a tratarse, ¿no? Y a consumir ciertas... Esos Bueno, discursos, mira, sustancias. Sandra acaba de decir eso, tu mejor versión es una frase muy repetida en la medicina estética. Y me preocupa ver tú como desde el punto de vista psicológico, quiero decir, hablar de tu mejor versión Absurdo. es absurdo. ¿Cuándo es tu mejor versión? ¿Y quién tiene el índice para decirte cuándo es tu mejor versión? ¿No? O sea, como... Yo, si volvemos y nos remitimos a lo que yo decía al principio, tu mejor versión, cuando tú consideras que tienes realmente libertad y control de tu vida. Esa es tu mejor, si es que se puede Sí, llamar pero una estamos mejor en versión. constante Pero evolución, ¿no? exactamente. Idealmente, Lo que ahora me genera entonces, libertad puede no dármela luego, en el Debería de futuro. ser como una progresión Exactamente. constante. Hablar de mejor del versión, individuo. ninguna y todas. Claro. No tiene mucho sentido. Yo no lo veo. No, y volviendo a lo de los cuerpos y demás, el tema de anabolizantes Tema gimnasio. o determinadas inyecciones que se están poniendo muy de moda que atentan un poquito contra la salud. Porque claro, el problema que tienen estos supermedicamentos adelgazantes, que encima la mayoría no están bien prescritos, es que, o sea, tú no estás cultivando unos hábitos que es lo que luego Tienes te que va a mantener. mantener en el tiempo y es como el núcleo de tu salud, o sea... Claro, yo pero le veo aquí, un a ver, problema yo gordo. que me ayude porque yo lo veo como un problema para mí como usuario. Yo me la vivo peleando con los kilos normalmente. He vivido muchos años sin ilusión o sin engancharme al deporte. Me ha costado muchísimo, ahora estoy On on fire, pero me ha costado mucho. Y en algún momento, cuando el peso fue que me pasé los 100 kilos, sí, pues obviamente decidí recurrir a esto. Entonces, yo sé que el paciente en algún momento necesita un apoyo de alguna manera o tratarnos aquí, no lo sé, yo hablo de mi caso, porque no encuentras la manera y muchas veces podría verse esto como un apoyo rápido, como un Exactamente. apoyo a perder peso y dices, te mientes a ti mismo. Y ya después yo ya sigo, ya me cuido, pero no lo hacemos. Entonces, ¿por dónde entramos o por dónde entrarías tú o qué nos sugerirías tú? Oye, has tocado varios temas. Yo siempre le digo muchas veces a pacientes, en los grupos, cuando hago alguna charla, que en la vida hay dos maneras de tomar conciencia de las cosas. Una es de golpe y otra es del golpe. Del golpe. Del golpe, Qué bueno. exactamente. De golpe, pues, yo me doy cuenta un día porque voy en una dirección, me voy dando cuenta, al final me doy cuenta. Y otra es, como has dicho, ¿no? Pues he llegado a los 100 kilos y del golpe que me acabo de dar de realidad, pues tomo conciencia de golpe. Del golpe, ¿no? En este caso. Entonces, hilándolo con lo que decías perdón. De lo que Tu caso de mi caso, que yo Eso, lo utilizaba del la deporte, medicación perdona. y el deporte. Muchas veces a las personas les cuesta, ¿no? Quiero adelgazar, pero no me gusta hacer deporte. Claro, el tema es que, ¿por qué estás haciendo deporte? ¿Cuál es el propósito? De nuevo, ¿por ¿Para qué te qué? operas? ¿Por qué vas al gimnasio? Yo, por ejemplo, personalmente también me pasaba antes. Yo no cogía una pesa ni a bromas. Pero cuando entiendes que el ejercicio de fuerza genera ciertos beneficios a nivel salud, a nivel tal, y te va a ayudar a descansar, te va a ayudar a regenerar, pues eso es el propósito. Ahí la toma de conciencia, esa palabra, esas dos palabras, tres palabras, toma de conciencia, el entender las cosas de base es lo que te hace, pues ahora no me cuesta para nada coger dos pesas. ¿Y qué ha cambiado? Solo la conciencia que tenía de las cosas, ¿no? Entonces por ahí irían un poco los tiros. ¿Y qué tan complicado es? Porque creo que lo del problema del peso
es un problema del real, de la actualidad, y va más allá de que haya más cadenas y comida rápida, que lo hay, pero precisamente aun si fuésemos conscientes, no sería un problema. ¿Cómo podemos trabajar o cómo deberíamos de trabajar desde la casa, desde, no sé, visita al psicólogo, ejercicio, no sé, cómo se puede ayudar a las personas a que sean más conscientes de esta necesidad o de cuidarnos, o porque información no nos falta, cada vez hay más información de que el deporte es bueno o tal, pero no lo interiorizas. Claro. ¿Qué falla ahí en el proceso cognitivo que no lo interiorizamos? Lo que falla yo creo que es lo que consumimos, ¿no? Al fin y al cabo lo que hablábamos antes de las redes sociales. La información está ahí, pero depende de dónde tú pongas el foco, eso es lo que te va a devolver los medios, ¿no? Entonces, si tú pones, cada vez consumimos menos tele, consumimos más redes sociales. Las redes sociales tienen un algoritmo que lo que te hace es mandarte lo que quieres ver. Si tú siempre ves lo mismo y eso es negativo, al final vas a seguir viendo más de lo mismo. Yo creo que la clave aquí es la educación desde la parte del profesional. Nosotros tenemos una labor de divulgación, de hacer ver, porque la gente no tiene por qué saberlo. Y la gente no tiene por qué entenderlo y ni saber diferenciar qué información es válida o qué información no es válida. Entonces, ahí pasa, ¿no? Con esos tratamientos para la diabetes, ¿no? Que se toman esos tratamientos para adelgazar y no son conscientes de que no es para eso. Tiene esa consecuencia, pero no es para eso. Y tu salud, a nivel orgánico, pues está en detrimento con eso. Pero aún así sigo haciéndolo. Hay una falta de conciencia tremenda, ¿no? Y luego yo creo que es muy importante la rapidez con la que vivimos hoy en día o sea, como que nos basamos mucho en lo quiero ya y resultados lo importante, o sea, el proceso no es importante. ¿Cómo puedo llegar antes? Lo importante es que yo quiero esto y lo tengo que obtener, y muchas veces, aunque haya información suficiente o aunque tú sepas que hay personas de rigor divulgando sobre estas cosas, prefieres no validar ese tipo de información. Claro, pero es que las redes nos hacen que ahora cualquiera sea gurú. Exactamente. Bueno, claro. Y ese es el problema. Un altavoz para todo el mundo. Por ejemplo, el tema de los anabolizantes y demás, evidentemente, si tú tomas anabolizantes o tomas cualquier tipo de lo que sea que te haga crecer el músculo más rápido, la gente lo que quiere, como tú dices, el camino rápido. La gente cada vez tiene menos tolerancia a la frustración. La gente lo que quiere es llegar antes a un resultado. Como bien dices, se enfocan en el resultado y no en el proceso de las cosas. No quieren trabajar día tras día, tras día, tras día para ganar una musculatura óptima, para yo ser óptimo y funcional, sino para dar una imagen y conseguir con ello y una falsa autoestima, ¿no? Hace no mucho, realizaba un podcast con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, y era relacionado de cómo relacionaban cuentos Disney, ¿no? Es decir, diferentes cuentos con diferentes intrusismos dentro de la psicología. A mí me tocó la parte de psicología deportiva, Hércules, y como Hércules, tan cacha, tan tal y tan cual, lo que había detrás era una falta de identidad personal tremenda, ¿no? Y no le servía estar fuerte para luego solucionar ciertos problemas básicos, ¿no? Claro. Necesito estar para encajar. Y luego las consecuencias que tienen esos tratamientos que vemos en consulta, pues a nivel capilar o a nivel orgánico, sexual, que yo creo que se sabe, pero como que no se quiere ver. Se prioriza. Sí. Se prioriza más el quedar bien, el tener la imagen que yo tal, por conseguir esa validación, si estoy dispuesto antes a que mi salud el mental precio. o física, orgánica. Totalmente. Me gustaría que habláramos del sesgo de Dunning-Kruger, que es un sesgo cognitivo, ¿no? Que es por el cual nosotros nos percibimos mejor de lo que somos. O sea, voy a 3 clases de baile y ya siento que soy muy bueno en el baile, ¿no? Voy a 3 clases de boxeo y ya me siento que soy aquí el gurú del boxeo. Y las redes sociales encima amplifican, ¿no? Entonces, si nosotros, cada vez más gente tiene esa ambición de llegar antes y hago 4 cosas, no soy consciente de mi ignorancia. O sea, si fuésemos, está bien que seas consciente de lo que sabes, pero realmente en ese momento es más lo que no sabes que lo que sabes, y tu percepción es que eres muy bueno de esto. Como lo contrario al síndrome del impostor, ¿no? Sí, exacto, es lo contrario. Sabes mucho, pero te crees que sabes poco, o sientes que sabes poco, pues es lo contrario. Al revés. Totalmente. Bueno, tú hablabas antes de la... O sea, ¿cómo lo has llamado? Cuando la gente tiene demasiada autoestima. Bueno, cuando hablamos de una euforia muy alta, un nivel de euforia muy alta o una autoestima muy elevada, porque eso genera una falsa percepción, que luego cuando te chocas con la realidad del golpe,
de nuevo, pues empiezan los problemas, sí. Pero ¿habría algún consejo desde la psicología o desde tu visión, cómo identificar estos síndromes? O sea, yo veo a alguien en redes y qué puedo hacer como usuario para no sentir esta presión social o para tal. ¿Qué podemos hacer? ¿Podríamos hacer algo o no? Hombre, de nuevo yo creo que partimos de la idea de que es muy difícil que una persona sin herramientas o sin conciencia ni sepa distinguir lo que sí y lo que no, ¿no? Para mí, bueno, que estamos haciendo aquí ya estamos haciendo mucho. Que todo el que nos vea pues va a tener una idea de que esto no lo tiene que hacer, ¿no? Pero cualquier mensaje del estilo consigue X con 5 sesiones o con 5 tal o con 5 clases, aprende a hablar inglés. Reduccionista total, ya. Claro, estamos en lo que decía antes Me aquí la gusta. compañera, ¿no? Me gusta. El fuera proceso, ¿no? Y del tirón llegar, ¿no? Y eso te convierte en un mediocre, desde mi punto de vista. Porque le has dedicado la mitad del tiempo, la mitad de lo que debería. Y eso genera también una frustración tremenda y se está viendo cada vez más un abandono. Una cosa interesante, justo aquí estamos en un podcast, ¿no? Que leía que solo, o creo que era el 90% de los podcasts abandonan después de 10 capítulos. Y no hacen más de 10, no llegan a hacer 10. Eso no nos pasa. Eso. Exactamente. Y una cosa súper interesante, ¿por qué? Porque como al principio empieza el podcast o cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida y no tiene unos resultados que tú esperas conseguir, unas visualizaciones, unos likes, como hablábamos antes y demás, pues entonces abandono, porque ya automáticamente entiendo, y ahí lo que hablábamos antes, entiendo que no valgo, que no sé, o que no puedo, o que yo no estoy hecho para esto, o que los demás han tenido suerte y yo no. Claro. Pues son sesgos cognitivos que son menos erróneos. capacidad también de trabajo, de sacrificio. Y no entendemos que tenemos que hacer las cosas, que eso tiene un proceso, que el proceso va a ser lento, que no se sabe cuándo, perdón, cuándo se va a llegar o cuándo no, pero que el camino es lo único importante, ¿no? Y al final cuando llegas a ese resultado, lo importante es el proceso y con quién lo hayas hecho. Entonces, sí, al final eso es vivir, ¿no? La vida. exactamente. ¿Con quién caminas y a dónde vas? Pero es muy y interesante ese dato del tema de los podcasts, que abandonan, la mayoría abandonan al capítulo número 10. De repente se me da a mí la idea, se me ilumina. Quiero hacer un podcast y de repente, pues, capítulo 5, como no soy bueno, lo dejo. O yo, por ejemplo, si el vídeo número 5 hubiese dejado de hacer vídeos, pues no estaría aquí. Claro. Totalmente. Yo también diría que en lo nuestro una llamada de atención a ten cuidado, esto que te prometen resultados rápidos, costes baratos, quiero decir, Sí. si tu rostro ha tardado 60, 50, o 70 o los años que sean de deteriorarse, resolverlo en un día con 3 cositas es ridículo, complicado, ¿no? sí. O sea, es ridículo. Tenemos que hacer mucha cosa para que quede bonito, que quede bien, que recuperar todo. Entonces, al final hay que tener cuidado. Es un proceso, ¿no? Nos gusta decirle a nuestras pacientes y a nuestros pacientes que los queremos acompañar a lo largo de muchos, muchos años, que no es un tratamiento y ya está. O sea, Y que es bonito también el proceso, que se puede disfrutar del proceso. queremos aunque sea- envejecer juntos todos. Es eso, lo que le decimos. Nos has escogido para hacernos viejitos juntos, y es verdad. Exactamente. Esa es la idea. Y en psicología también pasa, que te llega un paciente y te dice, no, yo voy a venir a 5 sesiones para trabajar, y tú ya has decidido cuánto vas a tardar en arreglar las cosas, ¿no? Claro. Oye, a mí una cosa que me vuelve loco, y a ver si es verdad y estás de acuerdo o no, y explícamelo porque yo no entiendo por qué. Yo he visto que a la gente le gusta que le mientan. Que le gusta que le mientan. Sí. Es decir, todos cuando te mienten te enfadas, ¿no? Pero al menos en las consultas es muy común que la gente venga pidiendo ciertas cosas y cuando tú eres claro, se los dices, que lo somos, y precisamente esto nos hace una gran criba de pacientes. Porque al final es el que cree, entiende lo que le estás diciendo, por qué, que la mayoría de las veces no gusta. De hecho, muchas veces nos lo dicen las pacientes, pero tú me quieres pinchar o qué pasa, no me quieres pinchar o qué. Porque le tienes que exponer los riesgos, el por qué no, por qué sí, por qué tal. Y hay un grupo de personas que prefiere, oye, no, yo prefiero con el que me ha dicho que es rápido, y luego vuelven con unos resultados que no querían. Pero es frecuente ver gente que le gusta... Pensamiento mágico. Sí, bueno, yo creo que es que la gente no quiere asumir ciertas cosas. Entonces, el que le mientan lo que está haciendo es validar su manera de ver el mundo. Al validar mi manera de ver el mundo, me quedo en mi zona de confort, no cambio nada y sigo manteniendo el problema, porque cambiar siempre es más difícil que mantener
algo aunque sea tóxico y negativo. La gente sigue manteniendo un patrón porque es como que yo sé vivir así, yo entiendo la vida así y como me sé mover en estas aguas turbias o esas aguas sucias, como digo en uno de los vídeos, ¿no? Pues yo cuando veo una agua cristalina, que es vosotros diciendo, mira, esto es así y esto se hace así, pues yo cojo, lo ensucio, lo intento estropear para decir, ya, pero yo aquí es donde me sé mover. Mira que yo sé que al final lo bueno es lo otro, pero donde yo me sé desenvolver y al final nosotros mismos somos co-creadores de nuestra realidad y vamos estropeando las cosas para mantener el problema. Y es porque sé moverme aquí, aunque sea algo tóxico, ¿no? Qué bien. Bueno, pues yo te invito a que nos ayudes a hacer una guía, una hoja de ruta de valoración a los pacientes conjunta, que la pongamos a disposición de los colegas. Sí. Y hacer cada vez más ético, ¿no? Y más este sano trabajo esto, ¿no? Al final, y más bonito. que envejezcamos más tranquilos de nuestras emociones y de nuestra manera de sentir y de percibir las Sanos cosas. y felices. Sanos y felices. Y felices, claro que sí. Bueno, la búsqueda felicidad son constante. momentos, no nada más. Totalmente, sí. La felicidad va por etapas, va por racha. Muchas gracias por venir, Ángel. Ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido, la verdad, una charla muy interesante. Y ya sabéis que si tenéis sugerencia de algún invitado, alguna temática, nos lo podéis poner por un mensajito. Nos volveremos a ver, seguro. Yo encantado cuando queráis. Muchas Y gracias, no Ángel. olvidéis de suscribiros. Me ha encantado, muchas gracias. Adiós. Gracias.